defender o cuidar el calentamiento global y trabajar en esta nueva normalidad que nos va a obligar post pandemia a todo lo que hagamos cuidar el medio ambiente. O sea, la posibilidad de que un municipio se comprometa a, en vez de tirar el aceite usado y a transformarlo en un combustible que pueda ser usado en el mismo municipio, primero le generaría ahorros importantísimos al municipio, que los podría volcar en otro tipo de actividades que sabemos que, por lo menos en nuestra provincia y en el interior del país, son tan necesarios recursos que son escasos. Entonces, me parece que tiene un sinnúmero de ventajas, que si a esto lo sumamos en una integración vertical también con algo que me permita aplastar ese grano y transformarlo en aceite como materia prima para la máquina, puede llegar a ser un golazo. Para hablar en criollo, un golazo. Se te perdió, Miguel, ahí. Estamos en Argentina Productiva con el ingeniero Miguel Campos, el ingeniero Diego Taranto. Le estamos hablando de la Bio 250, esta mini estación de combustible que cumple con muchos requisitos de los que nosotros venimos conversando en Argentina Productiva. Es ecológicamente correcta, impacta directamente sobre las economías regionales, impacta sobre la economía de un municipio, ¿no? Y partiendo de esta premisa de utilizar distintos tipos de aceites, ya sea aceites usados de segundo uso o aceites nuevos que salen de una pequeña extrusora, a esta máquina estamos pensando poner una extrusora y ponerle una prensa, ¿no? Primero una extrusora, después una prensa. La extrusora permite neutralizar también, como en el caso de la soja. Bueno, esto lo va a explicar bien Diego. Con esto tendríamos una mini producción y un ciclo virtuoso para el productor, ¿no? Sí, Diego, ¿estás de acuerdo? Por supuesto, ¿no? Y quería sumar también en cuanto a lo que es para las comunas, no solamente el aceite de frituras, el aceite usado, que es un aceite que se tira y puede estar contaminando o produciendo inconvenientes en lo que son las cloacas y los pozos negros, sino también la grasa animal que los frigoríficos y las carnicerías la tiran. O sea, nosotros acá estamos hablando solamente de aceites. No nos olvidemos, sumemos también el tema de la grasa animal. La grasa animal se pica con la picadora de carne, se derrite con un sistema que también, bueno, diseñé, que es un sistema de acondicionado de aceite y fundidora de grasa. Entonces, esa grasa se derrite y ahora lo que estamos viendo ahí atrás es la máquina que está funcionando. No hace ruido, como la máquina está acá atrás, está haciendo biodiesel, no está haciendo ruido y está haciendo biodiesel a partir de grasa animal. La grasa animal, una vez que se funde, que se calienta, tiene la consistencia del aceite, se puede mezclar tranquilamente tanto aceite como grasa, no hace falta tener 250 litros de aceite, sino podemos juntar 100 litros de aceite y 150 litros de grasa, echarlo en la máquina y producir biodiesel. Y en cuanto a los municipios, la grasa también genera un inconveniente en lo que se termina tirando, porque la grasa no tiene mucho valor comercial, más que para hacer pan y bueno, y gran parte de la grasa se termina tirando, y entonces se termina tirando en los basurales a cielo abierto, en donde empezamos a tener inconvenientes con ratones, empezamos a tener inconvenientes con olores, con moscas, si es que el basural está muy cerca del pueblo. Los frigoríficos, al tener tanta cantidad de grasa, la terminan tirando en la parte de atrás de sus propias instalaciones, la terminan quemando para no generar olores, tienen problemas de mosca, tienen problemas medioambientales, quejas de los vecinos. Entonces, esto pasaría a nivel comuna, pasaría a ser una solución no solamente para el aceite recolectado, porque el aceite recolectado puede llegar a ser un cuello de botella, porque es donde conseguimos tanta cantidad, porque pongamos que en un pueblo nos pongamos todos a juntar aceite, si es un pueblo chico nos pongamos todos a juntar aceite, quizás sí consigamos los litros necesarios como para hacer una tachada por día, pero también tengamos en cuenta
que podemos hacerlo a través de grasa animal, grasa de cerdo, de pollo o de vaca. Miguel, vamos al modelo que conversamos de el modelo agrícola, sería la aplicación agrícola, donde no estamos buscando aceite de reuso o grasa, sino que estamos utilizando el mismo grano para extraer aceite, grano como la soja de 20 y pico %, o grano como el ricino o como el maíz de 50%, nosotros triturando, prensando, extrayendo el aceite en una pequeña planta en el campo, podemos hacer funcionar este equipo y con 250 litros por día de combustible podemos abastecer perfectamente todas las necesidades y más del campo, tractores, chatas y hasta, bueno, perfectamente un sistema de generador de electricidad, ¿no? Ahí hay algunas limitaciones que tienen que ver con los componentes, ¿no? que lleva este producto para que funcione. Entonces, sería interesante que vos cuentes, Diego, cómo sería este proceso, ¿no? Necesitamos colocarle algunos aditivos a esto, que después vuelven en un producto anterior a la glicerina, ¿no? O sea que también tiene un valor comercial. Claro. ¿Por qué no explicás un poco estos aditivos, ¿no? Bueno, esta máquina cuando la puse en marcha lo que hice fue echarle grasa animal derretida y aceite vegetal en mezcla. Una vez que la grasa ya está derretida, ya los puedo mezclar y lo eché en la máquina hasta llenarlo con las 250 litros y después se le echa un químico que es la mezcla de metanol con soda cáustica. El metanol es un alcohol primo hermano del etanol, del alcohol etílico, que es el alcohol que nosotros usamos para las heridas. Y bueno, el metanol es un primo hermano, es un alcohol que se mezcla con soda cáustica. La soda cáustica es muy utilizada en lo que es para limpieza, pero se vende en cualquier química común y corriente, lo mismo que el metanol. Se hace un metóxido, como se llama, la mezcla de metanol con soda cáustica, en proporciones que según los litros de aceite, se mezcla con anterioridad el metanol con la soda cáustica y se echa dentro de la máquina. La máquina, como está ahora, está haciendo la reacción, en donde los empieza a mezclar y los lleva a temperaturas de 70 grados centígrados. Y bueno, la máquina empieza a hacer la reacción, una reacción que se llama en química transesterificación, y produce, una vez que termina la reacción, produce glicerol y biodiesel por arriba. Entrega, Diego, a ver, para entender, entrega la misma cantidad de glicerol que de compuesto que le agregamos, digamos. Te devuelve exacto, la misma cantidad. Si yo le echo 30 litros de químico, voy a producir 30 litros de glicerol. ¿Este glicerol es más caro que los químicos o más barato? No, termina siendo un producto, bueno, hubiese que ver, a ver en qué situación, en qué localidad estamos, pero por ejemplo, yo diseñé una estufa, una fuente de calor, no le digo estufa, sino puede ser una fuente de calor que puede ser utilizada para quemar ese glicerol y puede servir como estufa, pero tiene tanta combustión el glicerol, porque al tener restos de alcohol adentro, puede servir tranquilamente, escuchen esto, puede servir tranquilamente para una caldera, para alimentar una caldera. ¿Qué quiere decir esto? En los frigoríficos hay calderas para hacer vapor, digamos, para el pelado de los chanchos y sacarle el pelo a las gallinas, las plumas a las gallinas y el pelo a los chanchos, se hace a través de vapor. Entonces, tienen una caldera. Pero también puede servir como fuente de calor para una secadora de granos, ¿tá? En cualquier industria de almacenamiento de granos hay una secadora de grano. O sea que se podría si compensar. Lo utilizan esta fuente de calor, puede estar generando calor para, compensar para la secadora de granos. Diego, se podría compensar el dinero que se invirtió
en estos químicos. productos químicos, se compensaría con la devolución que entregaría la exactamente misma cantidad de producto químico que pusiste, porque te devuelve en la misma proporción el glicerol. Ahora, sí, no, ahora sí, sí, así sí, si lo pensás desde ese punto de vista, sí, Chino, porque vos decís, si yo salgo a vender el glicerol en el mercado, capaz que me dan 10 pesos, 5 pesos el litro. ¿Me explico? Cuando yo en químicos estoy gastando $1 el litro. Pero si lo vemos desde el punto de vista que yo me estoy ahorrando gas o que yo me estoy ahorrando combustible para hacer andar la secadora o para hacer andar, o me estoy ahorrando leña para hacer andar la caldera, ahí ya son otros los números. Entiendo. Estoy pensando en los valores agregados. Sí, Miguel, dale. Por ahí pensar más en cuando hablamos de pequeños productores, estamos hablando de un pequeño productor. El 70%, lo hablamos otra vez, Guillermo, el 70% de los predios de la provincia de Buenos Aires son menos de 100 hectáreas. O sea, es perfectamente manejable y pensar en un portafolio de diferentes productos donde uno sea la producción de biodiesel con una maquinita de estas, pero al mismo tiempo pensar en un esquema de cierto tipo de economía circular, en donde vos estás, para obtener el aceite, extrudaste el grano, y ese grano lo querés transformar en expeller, y para transformar el expeller lo tenés que desgomar, y para desgomarlo necesitas temperatura, y un poco usar el glicerol para desgomar ese expeller que salga de buena calidad para hasta alimentación animal y de pollo, porque el tema, lo importante ahí es el tratamiento de temperatura, para que pueda ser usado en cualquier tipo de nutrición o del tipo de cadena de valor alimenticia de animales. Creo que ahí pensar un poco en ese esquema de economía circular automáticamente cierra, y no tanto pensar en la posibilidad de colocar el glicerol en un tercer mercado, sino cómo utilizo el ingenio para que me sirva en mi esquema de granja multipropósito, donde yo tengo la producción de animales, de biodiesel, y empezamos a pensar en un esquema de economía de baja escala, pero integrada para la generación de renta y de arraigo principalmente. Para que se tenga directamente en el arraigo. Para que se tenga en cuenta más o menos, Miguel, los números, y para que vos puedas considerarlo, estamos hablando de que este equipo va a costar bastante menos de $1.000. O sea, claro, es una cosa muy accesible, extremadamente accesible como para que sea absorbida por un gran número de productores. Pero solo, ojo, no pensemos, lo hablamos al principio, pero no pensemos nada más que en la soja. Por ejemplo, en todo lo que es el norte argentino, tenemos un producto, una palmera que se llama el pindó, que se utiliza principalmente para ornamentación, y tiene muy buen precio esa ornamentación, pero la verdad es que trasladar los pindós son complicados, pero nace naturalmente en el norte argentino, principalmente Chaco, Corrientes, y esa es una gran productora de aceite, en donde podemos pensar, por ejemplo, en esquemas silvopastoriles, donde la aportante de madera, de sombra y de cosas es el pindó, que al mismo tiempo aportante aceite, en donde abajo podemos pensar en pastoreo de animales rumiantes pequeños o vacas o búfalos, y transformar eso en un esquema silvopastoril en donde mis productos son la madera, el aceite y la proteína animal. Fíjate que no es ninguna locura, y estamos hablando posiblemente en una unidad económica que nos permitiría pensar en 100 hectáreas como algo verdaderamente generado de renta y no de administración de pobreza, porque acá no estamos hablando de administración de pobreza, estamos hablando de pensar en esquemas de generación de renta que permitan el arraigo y el repensar la Argentina de otra manera, ¿no? Como hablábamos la otra vez, un poco tal cual. Pandemia. Conversábamos en este ciclo, ¿no? Ciclo positivo que se podría establecer especialmente en el interior del interior, y hablábamos de esta rotación, conversábamos sobre el ricino, sobre la soja y sobre los espacios de caña. Ahí estábamos viendo el proyecto en Paraguay,
pero en Argentina es exactamente lo mismo. La caña puede convivir con soja, puede convivir con ricino, y en ese convivir obtiene este aceite y biomasa también, que contribuyen a este ciclo virtuoso, ¿no? Estos productores que están acostumbrados a un monocultivo pueden combinarlo, y con esta herramienta podrían tener hasta un valor agregado adicional, ¿no? Los insumos, estos componentes químicos, son disponibles en cualquier lugar, están a disposición en cualquier lado. O sea, no estamos hablando de productos, son productos de estantería, ¿no? Uno puede acceder a estos químicos fácilmente. No sé si vieron un video que anduvo circulando de un sistema pastoril de producción de huevos. Un sistema pastoril en donde el carrito con las gallinas va moviéndose para que coman el pasto. Imagínate el sistema funcionando en invierno, en donde vos decís, ¿cómo le genero temperaturas finas en el galpón? Que es el gran tema de la gallina o del pollo. Si no le das calor, no come. Si no le das luz, no come. Bueno, eso se puede generar justamente con lo que planteaba Diego. Con glicerol, la fuente de calor es eso, y el diésel lo utilizás para todo lo demás, y obviamente el expeller que salió del extrudado de la soja es gran parte del alimento de las gallinas. Entonces, y el resto del aporte lo da la fibra del pasto. O sea, de nuevo, esto abre un sinnúmero de posibilidades en donde mi componente pseudo petrolero, combustible renovable, parte de mi misma producción. Es un enfoque completamente... Vale la pena decir que venimos hace mucho tiempo hablando de más de 20 años de biodiesel, pero en esquemas que buscan la integración vertical hemos trabajado muy poco. Y esto un poco te permite cerrar el círculo de pensamiento y de conocimiento y de tecnología, porque me estás hablando de algo muy silencioso que sería aprobado en diferentes ámbitos, en donde todo lo que tiene que ver con la industria a veces dicen no, es muy oneroso, muy ruidoso o muy oloroso. Entonces, acá parte de cerrar un poco un esquema que puede ubicarse tanto en el campo, tanto en la periurbanía, como en el medio de la ciudad. Me parece en ciudades en donde hoy la falta de energía no nos permite crecer. Lo hablamos la otra vez también, Guillermo, pero siempre volvemos a lo mismo. O sea, estamos generando conocimiento para desarrollo territorial y ocupación territorial. Creo que lo que está presentando Diego vale la pena promoverlo de diferentes ámbitos, salir y decir en Twitter, miren qué interesante lo que estamos hablando. Vamos Miguel, vamos al tema de los municipios. Argentina tiene más de 2.500 municipios, ¿no? Los intendentes que trabajan entre sus prioridades el tema de saneamiento urbano, el tema de cloacas, piden a los vecinos que no arrojen aceite a las cloacas. Es razonable, por un montón de motivos, además de los que no es ecológicamente correcto, destruyen de alguna manera el ecosistema directa o indirectamente. Permeabilidad. Y destruyen la permeabilidad, además, en el momento de la absorción de estos desagües, ¿no? Entonces, cuando el municipio dispara esta idea de prohibir arrojar estos aceites, le traslada un problema al vecino. Pues digo, ¿y entonces qué hago con esto? Entonces, recolectar esto y que el mismo municipio levante este producto y lo transforme en combustible, que alimente a los mismos equipos con el que el municipio, por ejemplo, levanta la basura o hace otras actividades, ¿no? Parece como evidente. Ahora, Miguel, vos que estuviste en la función pública, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo llevamos esto al intendente? Culturizando a la gente. Yo creo que no pasa por la prohibición, pasa por el estímulo. ¿Y cómo lo podemos estimular a alguien? Vamos a poner un ejemplo. Yo hoy, más o menos en los diferentes municipios
vamos al conurbano, en donde tenés zonas residenciales, zonas medias y zonas de barrios carenciados, vos perfectamente podés darle premios de diferente color, si querés, a las diferentes áreas de la ciudad, con premio al que toma la iniciativa de al lado de la basura, que ya tenemos puestos especiales para la basura, se pone un recipiente donde día a día o cada 3 días se coloca en una botella el aceite. El aceite que puede vaciarse en el momento que pase y queda la botella. No tengo que llevarme la botella, sino lo vacío en una cisterna y sigo. Y demostrando esto, tener, por ejemplo, una reducción en el ABL, en el impuesto, en la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Obviamente que son menos ingresos, pero hay un valor por el cual vos podés calcular los beneficios ambientales y los beneficios para la sociedad, menores costos del municipio, por el agregado de estas herramientas. Obviamente que en un barrio carenciado el ABL por ahí no tiene tanto impacto, o porque no lo pagan, o porque hay otro esquema diferente de ayuda, pero sí hay incentivos, puede haber otro tipo de incentivos desde el municipio para que la gente guarde ese aceite para cosas. En vez, por ejemplo, de decirle, lo pone en la puerta de su casa, júntenlo en esta cisterna en un grupo de casas para que lo pasen a buscar. Las empresas que venden... En Bélgica y en muchos países de Europa esto ya funciona y la gente va a la puerta de su casa y usted tiene un tachito en donde colocan su aceite usado y lo pasan a recolectar. Eso puede tener un valor económico, puede tener, como te digo, un incentivo de otro tipo. Me parece que es culturizar, no pasa tanto por prohibir, sino tenemos que cambiar. De nuevo, vamos hacia una nueva normalidad que nos obliga a pensar en estas cosas. Ya no podemos darnos el gusto de que queden impermeables las napas y que todo se inunde y todo vale. Tiramos la botella de plástico, tiramos el aceite. Hoy tenemos que separar. Antes de separar, y si estoy dentro de la cultura de separar, ¿cómo no voy a poder guardar el aceite que utilicé para eso? Lo filtrará otro. No puedo exigirle a alguien que lo filtre, pero sí que me lo guarde, aunque sea sucio, pero que lo guarde. Miguel, estamos acostumbrados a ir... Aunque sea mal, pero hagámoslo. Estamos acostumbrados a ir con un envase a un supermercado y no sería descabellado que si ese envase de PET, de plástico, lo que sea, estuviese lleno del aceite usado, que la misma cadena de distribución de alimentos premie a esa persona de alguna manera, porque está devolviendo ese aceite que usó, capaz que en el mismo envase, y de esa forma se podría premiar a este consumidor responsable, ¿no? Recuperando ese aceite. Las cadenas de distribución de alimentos podrían ser un lugar apropiado para centralizar este esfuerzo, como lo hacen con los envases, de la misma manera, ¿no? Y se premia de alguna forma. Honestamente que ahí vale la pena analizar en qué se beneficia la cadena, mientras que de la otra manera en qué se beneficia el municipio. Si está al lado, y yo le genero, vamos a poner un ejemplo, genero un camioncito que va acompañando al que levanta la basura, un camioncito cisterna que junta sobre el aceite, puedo perfectamente, en donde elaboro, donde transformo la basura, tener mi usina de transformación a biodiesel. Creo que podría estar al lado y podría estar asociado, creo, más eficientemente a la recolección de basura. El resto de las cadenas de supermercados e hipermercados le estaría generando un costo adicional en la logística de ese, pero podría ser como una herramienta o como, si querés, algún beneficio ambiental que busque como sello ambiental la cadena de supermercados. Me parece mucho más interesante es que ese sello ambiental lo tenga el municipio, porque involucró a toda la comunidad en un esfuerzo cultural para cambiar un esquema que venía funcionando mal, que está funcionando. Diego, para tratar de buscar un cierre a esta interesantísima, para mí, espero que para el público también, entrevista,
¿cómo accedemos a esta Bio 250, a esta mini estación de combustible? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuánto tiempo se tarda en entregar? ¿Cómo se paga? Bueno, mirá, hoy por hoy, o sea, del precio, ¿me escuchás? Perfecto, sí. ¿Me escuchás? Perfectamente. Porque justo se me fue. Sí. ¿Cómo? No, que te escucho perfectamente. Nosotros podríamos hoy convocar a la gente a anotarse para recibir esta primera tanda de máquinas en serie, que no sería la máquina que vos hacés manualmente, ¿no? Podríamos anotar a la gente para recibir este producto en volumen, ¿no? Porque hay que producir de a decenas o de a cientos de máquinas para poder llegar a este valor de menos de $1.000 por unidad, ¿no? Ya se está viendo en Paraguay, se está viendo en Bolivia. Sí, Miguel, perdón. Sí, yo le propondría, y vos que tenés alta capacidad de llamar a gente y de conectarte con gente, hacer un Zoom numeroso con los intendentes, hacer un Zoom contando esto, que Diego nos cuente qué ventajas tiene para el municipio hacer esto, tanto dentro del municipio como también en la periurbanía del municipio, o sea, donde hay un montón de problemas que están asociados a darle un uso a la grasa, por ejemplo, donde el intendente obligue, por ejemplo, ahí sí, incentive a los frigoríficos ubicados en su municipio a que transformen con esta máquina en biodiesel y que entreguen esa grasa por un pago, obviamente, un fee al frigorífico, ese aceite al municipio, ese biodiesel al municipio, que será usado en el municipio. Pero, ojo, esto puede surgir de un montón de ideas que seguramente los intendentes nos van a dar a la hora que los llamemos. Yo creo que si vos conseguís 40 intendentes de la provincia de Buenos Aires, puede llegar a ser un golazo, porque esto es, como hablábamos, un círculo virtuoso, una cadena del bien, en donde van comentando y dicen, mirá lo que encontré para manejar esto. Tengo 280 frigoríficos, de los cuales 30 van a estar en esta situación de que planteaba Diego. Al mismo tiempo, otro sinnúmero de usuarios de grasa animal o de aceite, por ejemplo, los grandes restaurantes, no quiero dar nombres, pero las grandes cadenas de fast food tienen un tema serio con el aceite que también podrían colocarlo en una cadena del bien en esta línea, en donde al tener el producto en sí, me arriesgaría a decir que en una semana cualquiera de estas tiene aceite como para transformarlo en biodiesel y entregarlo a la comunidad, o directamente entregar el aceite, olvidarse del problema, tener un fee, casi un precio simbólico, que le diga a la cadena, le dé un sello de que está trabajando en esa línea, y el municipio utiliza ese. Pero creo que el próximo paso, además de que Diego lo cuente porque él conoce y sabe todos los números, es conseguir apostar a que 50 intendentes de la provincia de Buenos Aires van a estar interesados en esto. Vamos a ponernos como objetivo, Diego, vamos a ponernos como objetivo esta reunión en los próximos días, y vamos a ponernos como objetivo 100 máquinas. Vamos a buscar las primeras 100 máquinas para fabricar a este valor por abajo, como desafío, por abajo de $1.000 por la unidad. Vamos a... Es que sabemos que la escala es todo en este sentido. Cualquier cosa que tengas que hacer en serie, y es generación de nuevo trabajo. No sé si cuando hablamos, ¿te acuerdas cuando hablábamos de microcuencas, del agregado de valor? Esto sería también, porque imagínate si él, Diego, tiene que hacer 100 o 1.000 plantas de estas. 1.000 plantitas de estas, ¿cuánta generación de trabajo, cuánta construcción de valor? Ya no agregado de valor. Construcción de valor es generación de un nuevo trabajo. Tengo que poner a gente a doblar chapa. Tengo que empezar a trabajar en un área donde no existía. No había plantitas Bio 250. Ahora tenemos una planta nueva que va a incorporar mano de obra. Es central para la pospandemia. Entonces, creo que el esfuerzo vale la pena. Me parece que tenés que ponerte como colector de almas a buscar intendentes y sentarlos. Obviamente también aparecerán otros que pueden ser
aportantes de insumos para Diego en cuanto a, estamos hablando de material que tiene que ver con acero, o sea, acá tiene que estar Techín sentado si vamos a hacer 1000 bio 250. Claro. Pero ojo, bueno. estamos hablando de muchos campos y muchos pequeños productores que les podría interesar y muchísimos municipios que pueden absorber no una, varias de estas plantas colocadas estratégicamente en diferentes partes de su ejido urbano. Me parece que vale la pena hacer el esfuerzo, dado que tenemos un producto que vale la pena dar a conocer. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de algo cotidiano, que es lo que nos permite seguir a correr los 100 metros, pero si damos este paso va a ser, posiblemente iba a decir una palabra fea, iba a ser nada más que papel pintado y me parece que vale la pena hacer el esfuerzo, que no quede en la novedad bonita de nuestra charla, sino proponernos que, por ejemplo, acá 20 días Diego esté hablando para 50 intendentes. Sí, Yo vamos a... El desafío es, vamos por las 100 bio 250, vamos con los intendentes y vamos con el sector agrícola. Y el sector agrícola... Invitamos a los intendentes que nos conozcan, que conozcan tanto a Miguel como a vos, Chino, como a mí, que se pongan en contacto con nosotros para pactar una charla como esta, digamos, Bien. Para que ellos que están día a día con estos inconvenientes, que son los que realmente ven si se puede aplicar o no, que ellos son los que están en la práctica y que no nos digan, no, esto esto para mí, andar recolectándolo en bidón, en qué sé yo, se le puede complicar. Ellos que están en la práctica, que están el día al día con el vecino y que están mano a mano, van a saber cómo aplicarlo. Entonces, bueno, que vengan, que los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros y hagamos una crítica constructiva para poderlo llevar adelante. Clarísimo. Sí, mirá, estamos en esta reunión, tendrían que estar en la que hagamos con los intendentes también las entidades, Federación Agraria, CRA, CARVAP, CARSFE, que asocian con pequeños productores que muchas veces no les queda otra que alquilar su campo porque no le encuentran salida, entonces alquilan el campo para plantar soja y lo único que hacen es ir al pueblo a jugar al billar. Acá lo que podemos generar es una dinámica muy diferente asociando al campo y a la ciudad en diferentes estrategias, pero las dos con un grado de construcción de valor muy interesante. Entonces creo que vale el esfuerzo. Muchas gracias. Gracias a los dos por estar en Argentina Productiva. Desafío para dentro de 10 días de cumplir estos objetivos. Un abrazo. Gracias, Diego. Gracias, Miguel. Nos vemos. Gracias a vos. Dale, Gracias, chicos, nos vemos. Felicitaciones. Gracias. Gracias.